tener en consideración de que ingresar a un vehículo no necesariamente hay que utilizar herramientas. En algunos casos los vehículos están abiertos, las puertas están abiertas, los vidrios están abajo, o algún vidrio ya se quebró y podemos ingresar hacia el interior de la víctima, pero en algunos casos no, y entonces es acá en donde nosotros necesitamos la utilización de técnicas y herramientas. Entonces aquí entramos en materia. Entonces, una de las primeras etapas luego de la zona segura al vehículo estable es la extracción de vidrio. ¿Sí? Nosotros debemos retirar todos los vidrios para evitar la ruptura accidental durante las operaciones de rescate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los vidrios son una de las partes más vulnerables a la acción de fuerzas, torsión, flexión, compresión o cualquier con respecto a las colisiones o choques. Nosotros, al utilizar herramientas de alto poder, también al forzar una puerta, por dar un ejemplo, si no hacemos algún manejo con los vidrios, ese vidrio se va a reventar, va a estallar, se va a quebrar y las esquirlas van a saltar a cualquier parte, lo cual es muy peligroso. Entonces, nosotros tenemos que manejar y retirar, quebrar o la acción que corresponda con los vidrios, porque así hacemos un trabajo controlado, hacemos un riesgo controlado, entonces vamos a saber en el momento que el vidrio se va a quebrar y vamos a tener la posibilidad de nosotros protegernos previamente. Entonces, por eso nosotros manejamos primero los vidrios y no hacemos acciones antes de forzar, cortar, que el vidrio podría quebrarse en el momento que menos nosotros querramos. Entonces, por eso se hace un trabajo controlado. Se hacen todas las acciones correspondientes, las cuales vamos a explicar, y vamos a saber en qué momento se va a quebrar el vidrio y no cuando el vidrio quiera. Esa es la premisa con respecto al manejo de vidrio. Entonces, especial atención van a tener aquellos vehículos que no presentan vidrios convencionales, como ejemplo, vidrios blindados, que en la actualidad andan algunos vehículos que tienen vidrios blindados y son mucho más complicados de realizar, no son tan comunes, pero tienen un doble esfuerzo, que están reforzados contra proyectiles, inclusive actualmente hay hasta láminas de seguridad, etcétera, etcétera, que nos podrían dificultar las maniobras convencionales del manejo de vidrio. Bien, importante concepto, antes de avanzar, que no lo tenía considerado, pero esto es parte de lo que vimos inicialmente con respecto a la ley de Newton y acción y reacción. Y esto es muy importante que lo tengan en consideración, si pueden tomar nota o algo, porque no está dentro de la presentación, pero es una pregunta que siempre va a salir en alguna prueba o en alguna pregunta o en algún desarrollo de alguna actividad. La diferencia entre colisión y choque. ¿Alguien tiene alguna relación con respecto a estos dos conceptos? Entre colisión o choque de un vehículo. ¿Lo tienen claro? ¿Tienen dudas? Yo no sé la ¿Saben? Yo no me sé la diferencia. No. ¿No? Marcela, Benjamín, ¿tienen alguna? Depende del movimiento, tengo entendido, mi voluntario. Claro. Miren. Creo que el choque es cuando es algo que está como estático y la colisión son cosas en movimiento, si no me equivoco. Exacto. Exactamente. Ese es el concepto para que todos lo tengan claro. Cuando hablamos de choque, vamos a hablar de que, en este caso, poniendo el ejemplo práctico y lo que es rescate vehicular, vamos a poner de que un choque va a ser de el automóvil en movimiento contra un objeto que no esté en movimiento y que esté fijo. Puede ser choque del automóvil contra un muro, puede ser choque de un automóvil contra un poste,
choque de un automóvil contra un árbol, choque de un automóvil contra otro automóvil, pero que está detenido. ¿Se entiende el concepto de choque? Movimiento contra algo que está estático. Eso es choque. Y colisión es cuando son dos vehículos en movimiento. Puede ser colisión de automóvil contra automóvil. Colisión de automóvil contra camión, ambos en movimiento. Colisión de automóvil contra bus, colisión de automóvil contra motocicleta. Entonces los dos están en movimiento. ¿Y cuál sería la diferencia de uno con el otro ahora que entienden el concepto de choque y colisión? ¿Por qué es importante saber la diferencia de uno con el otro? No solamente por lo legal, que después es tipificar, porque nosotros en nuestro informe ponemos que es un choque y una colisión. Pero ¿qué nos interesa saber a nosotros en respecto a esa diferencia? ¿Qué se les ocurre? Para dar el preinforme, ¿puede ser? Sí, pero claro, pero tiene que ver más con las cinemáticas. ¿Mi voluntario me escucha? Podría ser a lo Sí, claro. mejor que en el tema como los dos autos están en movimiento, están produciendo energía y el impacto va a ser distinto, así está uno móvil y otro como fijo, Sí. por decirlo así. Tiene mucho que ver. Entonces, mira, en un choque, cuando hablamos de choque, que hablamos de un vehículo en movimiento contra algo estático, podemos dar un siguiente ejemplo. El vehículo se trasladaba a 50 kilómetros por hora. Entonces el choque va a ser de 50 kilómetros por hora. Pero cuando es una colisión, si un vehículo viene a 50 kilómetros por hora y el otro venía a 60 kilómetros por hora, el punto de impacto es la sumatoria de ambas velocidades. Entonces terminan colisionando a 50 más 60 o 60 más 50. En este caso serían ¿cuánto? 110. 110 kilómetros por hora, exactamente. Se suman las fuerzas. Entonces no es lo mismo, ¿cierto? No. Ya. Entonces, es por eso lo importante bueno, aparte de la tipificación legal y poder dar lo que decías tú, el preinforme, un buen preinforme, pero también nosotros es importantísimo en el tema de la cinemática, y cuando hablábamos de la ley de Newton, entonces, los cuerpos en movimiento, entonces la sumatoria de fuerzas. ¿Se entiende? ¿Alguien quedó con alguna duda, alguna consulta con lo que es colisión y choque? No mi voluntario, pero yo pensaba que también era por un tema de solicitar la cantidad de ambulancia, o porque si hay dos vehículos que chocaron, uno ya estima de que... No necesariamente, no necesariamente. La cantidad de ambulancia determinar después cuando nosotros ya hacemos las evaluaciones. Cuántos lesionados tenemos o no, porque indistintamente sea un choque o una colisión y tenga una cantidad de velocidad que a lo mejor tampoco la vamos a saber en algún momento. Si es más que nada era el ejemplo que puse. A veces los vehículos con toda la tecnología que tienen actualmente hacen su trabajo los vehículos modernos de absorber energía y que no transmitirla al interior del habitáculo, entonces en este caso a las víctimas de los entonces a veces tener lesiones bastante leves o mínimas, vehículos que eran más antiguos que se perdía toda la energía al interior del vehículo. Entonces, esa es la gran diferencia. Los vehículos son modernos, son mucho más seguros, lesionados como los teníamos antaño. Y con eso que hemos disminuido la tasa de accidentabilidad, todo lo contrario, cada año tenemos más reportes, más números negativos y más mortalidad. Entonces es algo que no disminuye, todo lo contrario, tenemos mucha pega. ¿Bien? Bien, después de ese paréntesis que era importante que lo tenían que saber.
La extracción de vidrios. Nosotros tenemos mayoritariamente en los vehículos dos clases de vidrio. Esto es importante, esto es pregunta de prueba. Tenemos dos tipos de vidrios, dos tipos de vidrios distintos en un automóvil. Tenemos el parabrisas, que es el que va en la parte delantera, en donde ustedes ven las flechitas de color negro en este momento. Ese es el parabrisas, y tenemos los vidrios laterales y traseros. Entonces, el parabrisas es de un material y los vidrios laterales y traseros son mayoritariamente de otro material. Es que algún fabricante pueda fabricar los vidrios todos iguales, otra configuración, pero la generalidad, y esto es importante que lo sepan, la generalidad habla de que el vidrio delantero, el parabrisas, es de un material y los vidrios laterales y traseros son de otro material. Entonces, el parabrisas delantero son de un vidrio llamado inastillable, y los vidrios laterales y traseros habitualmente son de un vidrio que le llamamos vidrio templado. ¿Bien? Anoten bien eso. Anoten bien eso. Vidrio o parabrisas delantero es de material inastillable y vidrios laterales y traseros de vidrio templado. ¿Bien? Entonces, nosotros para poder desarrollar la técnica de retirar, de extraer el vidrio delantero o parabrisas, debemos cortarlo siguiendo el patrón que tienen las flechitas. Primero, con un hacha, haciendo corte desde el centro, viniendo hacia el exterior, hacia el pilar A, todo esto por la parte superior, y ahí cortando hacia abajo, siguiendo, a ver si con el cursor se ve, siguiendo con la flecha, después hacia acá. Después por el otro lado, la misma acción, desde arriba, bajando y volviendo al centro. Bien, esa es la técnica para poder extraer el vidrio o parabrisas delantero, que es de material inastillable. Y en el caso de los vidrios laterales, que en este caso son vidrios templados, debemos nosotros hacer un golpe con alguna herramienta que tenga alguna punta prominente, que puede ser un punzón, una punta de un Halligan y algunas otras herramientas que vamos a mencionar. Y siempre el punto de impacto va a ser en alguno de los vértices. Por lo general nosotros ocupamos el vértice más pegado al marco de la ventana y la puerta. No va el impacto al medio, siempre en algún vértice, como se indica con el cursor, ¿ya? O como tiene la flecha ahí. No al medio, no en ninguna otra zona, sino que en los vértices. La razón del por qué es porque estos vidrios son levemente curvos, y si hacemos un punto de impacto en esta zona, lo que vamos a terminar haciendo, porque son vidrios que son bastante resistentes y están diseñados para soportar impactos, lo que vamos a hacer es un efecto de rebote, o como resorte va a ser el vidrio. Entonces vamos a perder energía en el tratar de quebrarlo ahí. Entonces esta zona de apoyo, por la misma estructura del pilar y del marco de la ventana y de la puerta, no hace el efecto de rebote, y esta zona justamente tampoco no es tan curva, de hecho es mucho más plana. Entonces por eso nosotros elegimos los puntos que están apegados, que son los vértices. ¿Bien? Entonces, ahí está haciendo la maniobra. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las flechitas? Primero, aquí con el cursor, primero empezó desde el centro. ¿Se acuerdan que iba hacia allá? Perdón, hacia allá, hacia abajo. Después terminó, se vino al otro lado y empezó a cortar la otra zona. Por eso es un vidrio inastillable. Al quebrarlo queda todo, porque tiene una lámina en el interior. Entonces esto es como un sándwich. Tiene vidrio
una lámina en el interior, plástica, transparente, y por por la otra cara tiene vidrio. Entonces un sándwich que tiene vidrio, lámina, vidrio. ¿Bien? Entonces por eso al quebrarse queda en un trozo grande todo adherido, a pesar de que se pueda quebrar en hartos pedacitos, queda todo como en una pieza más o menos completa. Esto es para evitar de que cuando se proyecte algún elemento o en una colisión o choque, nos salten esquirlas desde la parte delantera hacia el interior de los ocupantes del vehículo. Entonces, si es que saltan, son el mínimo. Bien, no así los vidrios laterales y traseros, que esto al quebrarse salten en 1000 pedazos, y en pedazos muy chiquititos. Bien, entonces por eso son dos tipos de vidrio distintos. Antiguamente nosotros retirábamos, a ver si siguen el cursor, estoy justo ahí donde está el hacha del bombero. Nosotros retirábamos la goma con un cuchillo y unos destornilladores, retirábamos la goma que iba por el borde del vidrio. Entonces eso nos facilitaba, al retirar esa goma, al cortarla y retirarla, en sacar el vidrio completo sin generar ninguna esquirla, y era mucho más fácil. En los vehículos modernos eso es imposible, porque los vidrios vienen pegados con una silicona especial, entonces es imposible hacer esa maniobra. En vehículos antiguos de la década del 80 aproximadamente, era posible hacerlo. Los vidrios actuales en algunos buses y camiones todavía se puede hacer, pero no en todos. Pero en vehículos, en automóviles livianos, modernos, es imposible hacer esa maniobra y hay que hacer lo que sale acá en la imagen con el bombero, que es cortar. Si no es con un hacha, también por alguna otra herramienta, que esta es una herramienta de bombero, que en definitiva es un serrucho, el cual está diseñado para hacer los cortes correspondientes en el parabrisas. Fijan, el bombero con antiparras y además con su protector facial, en este caso el casco tiene uno. Y con guantes siempre y su equipo de protección personal. Entonces, la protección mecánica correspondiente. ¿Sí? Acá está la acción que el bombero hizo, el quiebre con un punzón, que es como en este caso como un lápiz, y con un resorte, quebró el vidrio lateral, que en este caso es un vidrio templado. ¿Se fijan que salta y estalla y queda en 1000 pedacitos? ¿O no han visto quizás cuando hacen robo de los vehículos, quiebran estos vidrios y encuentran muchos vidrios pequeñitos botados en los estacionamientos? Es porque así es la manera de que cuando se quiebran estos vidrios estallan y saltan esquirlas para todas partes. Entonces, esos son los vidrios templados. ¿Bien? ¿Por qué ustedes dirán no han hecho los vidrios todo igual como el delantero? Porque el vidrio templado es mucho más resistente a los impactos que el vidrio inastillable, que es un vidrio casi convencional, pero solamente va con una lámina intermedia. Estos no tienen lámina intermedia, sino que es un vidrio que se fabrica a mayor temperatura y resiste más los impactos. Pero cuando se quiebra en 1000 pedacitos. Después es fácil casi retirarlo. Entonces, esta acción que sale ahí, en definitiva, debemos tratar de evitarla. Porque cada vez que vamos a retirar algún tipo de vidrio, nosotros debemos utilizar alguna herramienta y no nuestras manos, a pesar de que estemos con guantes. Recuerden que en los guantes después pueden quedar pequeñas esquirlas adheridas al guante, y después nosotros mismos podemos tomar o colaborar con la atención de algún lesionado, alguna víctima, alguien, y vamos a estar con el guante completamente contaminado en vidrios, y es muy riesgoso. Entonces nosotros debemos utilizar algún tipo de herramienta para retirar los excesos de vidrio. Bien. Ahí hay una de las acciones de un bombero que está cortando con una sierra el parabrisas delantero. ¿Se fijan que va quedando como en grandes trozos en el interior? Entonces este es el parabrisas delantero.
También se pueden utilizar herramientas eléctricas, en este caso, una sierra sable o sierra recíproca, el parabrisas. Es importante la utilización de, cada vez que manejemos vidrios, la protección mecánica, y en este caso se fijan las mascarillas tipo N95, porque fijan ahí cuando está haciendo el corte, el polvillo que se levanta es un polvo de vidrio, y también si entra a las vías respiratorias es bastante peligroso, y en consecuencia las grandes exposiciones por mucho tiempo podrían generarnos hasta silicosis con respecto a las enfermedades profesionales que podríamos contraer los bomberos. Entonces es importante proteger nuestras vías respiratorias, algo que nos ha enseñado bastante bien la pandemia, y ya acostumbrándonos a utilizar máscaras todo el día. Entonces eso es algo bueno que nos ha dejado la pandemia a nosotros los bomberos. El arraigarnos en utilizar las máscaras en todo lo que son procedimientos de rescate vehicular, no solamente con la atención de víctimas, sino que también en el trabajo con herramientas. No olvidar proteger a las víctimas de las esquirlas. Entonces no es llegar y quebrar vidrios antes de no proteger a nuestras víctimas y a nuestros compañeros bomberos que puedan estar en su interior. Entonces nosotros para eso, antes de realizar cualquier manejo de los vidrios, tenemos que utilizar una doble protección a los que están en el interior del vehículo. Una protección blanda, que puede ser en este caso, como ustedes lo observan, una lona plástica, y una protección dura, que es un escudo que puede ser de madera, de plástico, de goma, que pueda estar entre la víctima, en este caso, o cualquier herramienta que podamos utilizar. Entonces nosotros siempre que vamos a hacer una maniobra con vidrios o con herramientas de cualquier tipo, tenemos que proteger a las víctimas y a nuestros compañeros bomberos que están en el interior con protección blanda. En este caso, mira, se nota que está la víctima, que el bombero está haciendo la inmovilización manual de la cervical y está por detrás de la víctima. Entonces, mira, se cubrió a ambos con la protección blanda, en este caso una lona, y después se pone un escudo que es la protección dura, y después se hace la maniobra que se va a realizar con algún tipo de herramienta, con trabajo de vidrio o cualquier otro tipo de maniobra. Protección blanda, protección dura. ¿Por qué se recomienda el uso de lonas de material sintético, plásticos? Porque si utilizamos frazadas, la frazada se tiende a adherir, lo mismo que hablábamos con los guantes, tiende a adherir los vidrios y las esquirlas, y lo cual también es riesgoso. Si imagínate, lo volvemos a utilizar, podríamos, y contaminar con vidrio o restos de vidrio, para la próxima víctima que utilicemos esa frazada, ¿bien? A menos que sea una frazada exclusiva para el trabajo de vidrio. El material plástico es mucho más fácil que no se adhieren las cosas, y es mucho más fácil después descontaminarlo o lavarlo, ¿bien? Y para poder reutilizarlo. ¿Consultas con los vidrios? ¿No? ¿Sí? No, mi voluntario. No, mi voluntario. Bien, perfecto. Sí, mi voluntario. Dígame. ¿Los buses, microbuses, tienen el mismo grosor, la misma técnica para...? Sí, mayoritariamente los buses utilizan casi todos los vidrios completos, tanto delanteros y laterales, o utilizan el vidrio inastillable. ¿Ya? Pero eso, así como en los automóviles, que hablamos una condición más o menos general, que el vidrio delantero era inastillable y los laterales y traseros templados, cada fabricante, también mencionamos, cada fabricante puede armar alguna configuración como lo estime conveniente. Pero nosotros vamos a siempre considerar de que los automóviles livianos, el vidrio delantero es inastillable y laterales y traseros es templado. Y en los buses la misma premisa. Hay alguna empresa de buses que pueden fabricar los vidrios de como ellos estimen conveniente, pero mayoritariamente están utilizando el vidrio inastillable en todo el contorno. Bien, y es la misma técnica. Entonces, si nosotros tenemos un vidrio inastillable, tenemos que cortarlo. Y si tenemos un vidrio templado, tenemos que
utilizar la técnica de utilizar una herramienta punzante para quebrarlo. ¿Se entiende, no? Sí, correcto, gracias. Ya, perfecto. Y entonces aquí era donde nosotros teníamos que hablar de las herramientas. Entonces se fijan que nosotros tenemos, y ya se pudieron dar cuenta, nuestra compañía tiene bastantes herramientas hidráulicas para el trabajo de rescate vehicular. Entonces, esta presentación cuando la armé hace un par de años, solamente teníamos 2 equipos, y el que ustedes están viendo en la imagen era el que andábamos trayendo en el carro de rescate. ¿Bien? Nosotros el primer equipo que te marca Lucas, y ese se adquirió aproximadamente como en el año 1991, cuando comenzó la especialidad de rescate vehicular en la tercera compañía. Y fuimos pioneros en el Cuerpo Bombero de Maipú también, en esos años. Y ese equipo todavía se encuentra con nosotros, ahí está operativo y está actualmente en el carro X3. Luego con los años pudimos adquirir un segundo equipo, que es el que observan ustedes en la imagen, y el cual todavía está operativo en el carro R3, y después fuimos adquiriendo otras herramientas como las que también vieron, que es de marca Lucas, que son la eléctrica e inalámbrica. ¿Bien? Nuestro principal objetivo con el conocimiento de las herramientas es, bueno, es saber perfecto cómo funcionan, cuáles son sus capacidades, cuál es el objetivo que tienen, y lo importante que son para el desarrollo de cada una de las técnicas que vamos a ir revisando. Entonces, básicamente las herramientas hidráulicas tienen un motor, un compresor hidráulico, que es un motor que tiene 2 etapas, una parte que es la que genera la fuerza, y la otra es la bomba, que es la que levanta presión hidráulica. Entonces, todo eso está en un mismo motor. Entonces, estos motores trabajan a mucha presión, en el orden de entre 630 a 720 bares, que es muchísima presión, la cual es transportada desde el motor a través de las mangueras hidráulicas, y después en esas mangueras conectamos cada una de nuestras herramientas. Este motor tiene 2 mangueras, y podemos trabajar con 2 herramientas al mismo tiempo. Entonces, si bien nuestro equipo tiene 3 herramientas, podríamos conectar 2 y trabajar con ambas al mismo tiempo. No con las 3, tendríamos que desconectar una para poder conectar la otra herramienta, pero sí podemos trabajar con ambas juntas. Entonces, tenemos el separador hidráulico, el cual quizás ustedes cuando hicieron su trabajo hablaron de mandíbula. Muchos cuerpos de bomberos le han llamado las herramientas de distintos nombres. Entonces nosotros, para ir normalizando y estando acorde a lo que la Academia Nacional de Bomberos nos entrega, hemos ido normalizando el tema de los nombres de las herramientas. Entonces, si bien toda la vida la hemos conocido como la mandíbula, pero para lo que es curso y normalización, esto es un separador hidráulico, que es la que ven en la parte superior derecha. Este separador hidráulico, fuerza de separación 21 toneladas, ¿bien? Y una fuerza de apriete de 6.6 toneladas. Entonces es importantísimo que, como su nombre lo dice, esta herramienta está diseñada principalmente para separar, ¿bien? La fuerza de separación es mayor que la de apriete. Algunos, todos dicen, oye, pero ¿cómo si para un lado hace una fuerza y para la otra debe hacer la misma? No, tienen diferencia. Y eso es lo importante que uno tiene que aprender y saber. Entonces, esta herramienta como separador, su principal objetivo es separar, y tiene más potencia en separación, en este caso 21 toneladas versus 6.6 toneladas de apriete. Bien. Entonces, siguiendo con la cizalla o cortador o tijera hidráulica, la acción que realiza es cortar. Cortar. Entonces, esta herramienta corta con una potencia de 38.8 toneladas. Entonces, no hace ninguna otra acción esta herramienta que cortar.
y lo hace con 38 toneladas, casi 40, casi 39 toneladas. Y el cilindro RAM, o cilindro hidráulico RAM, su principal objetivo es empujar. RAM viene de carnero en inglés. Entonces los carneros, ¿cómo se defienden? ¿Cómo atacan? Empujando con la cabeza, ¿cierto? Entonces por eso se le llamó a esta herramienta RAM. Entonces este cilindro RAM, como su principal objetivo es empujar, tiene una potencia de máxima de 22.1 toneladas, 22 toneladas de empuje. Pero eso es cuando recién está, cuando está en su etapa inicial de empuje, porque este cilindro es de 2 etapas. El doble de extensión de apertura, entonces extiende, tiene un doble cilindro, es de doble cilindro interior. Primero sale un cilindro y después del interior sale otro. Entonces podría lograr casi el doble de longitud de lo que ven ahí en la imagen. Entonces, al inicio del empuje tiene 22 toneladas y cuando ya llega casi al final llega con 8.3 toneladas. Ahí es lo que observan ustedes. Ahí voy a mover el cursor. La imagen de más a la derecha, vemos el cilindro RAM completamente cerrado y una distancia nominal de 533 milímetros, que son 53 centímetros. Bien. Luego tenemos en la imagen central, tenemos la primera etapa que extiende a 92 centímetros, desde la base hasta la punta. 92, 921 milímetros, 92 centímetros. Entonces, al inicio, cuando recién está abriendo este cilindro, aquí, cuando recién está abriendo, de la derecha acá, primero, ahí está cerrado, y cuando recién empieza a empujar, estamos hablando de las 22 toneladas. Y esto va a ir disminuyendo en la medida que va extendiendo el cilindro. ¿Bien? Entonces, la máxima potencia la vamos a lograr siempre con el primer cilindro, que es la máxima potencia de empuje. Ya luego, cuando ya va saliendo el segundo cilindro desde el interior, va disminuyendo la potencia, pero tenemos más longitud y más separación. ¿Bien? Claramente, que cuando estamos recién empujando es cuando estamos venciendo la resistencia de la estructura que está colapsada. Después ya la que se venció ya es más fácil, por eso no necesitamos tanta potencia en fuerza, pero sí necesitamos distancia. Porque todo esto se va llenando de líquido, abriendo todo esto, o desplegando todos nuestros cilindros. En el caso del cilindro RAM que está de marco Olmatro, una distancia máxima de 1275 milímetros, que son 1,2 metros de distancia, desde la base hasta la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante conocer las potencias, las distancias, los pesos con el cual nosotros tenemos disponibilidad en nuestras herramientas. Por eso era el objetivo de la tarea. Las herramientas que vieron ustedes, que las que están actualmente en carro R3, que son las Lucas de color azul, las E-Hydraulic, de eléctricas, en definitiva lo que hacen es trabajar de la misma manera que estas, solamente que no tienen mangueras, pero dentro tienen una unidad en el cual también se está generando a través de un motor eléctrico, la batería está generando la presión hidráulica para ir haciendo el empuje internamente, hidráulicamente en el interior, claro, pero está todo dentro de cada una de las unidades. Entonces no dependemos de un motor en el cual tenemos que generar la presión y el cual está la unidad hidráulica que levanta la presión, la transporta por las mangueras y en definitiva la lleva a la herramienta. En el caso de las herramientas eléctricas actuales que tenemos, dentro de la unidad está
la parte hidráulica y está el motor eléctrico que trabaja a través de una batería y el cual genera igual la presión. Entonces nos ahorramos espacio, tiempos. Acá imagínense, tenemos que echar a andar el motor. Si no tenemos la expertise y la práctica habitual de echarlo a andar, podemos ahogar este motor y si no parte el motor, perdimos la batalla. Luego de echar a andar el motor hay que conectar las mangueras, conectar las herramientas y luego operar. Entonces son pérdidas de tiempo que en definitiva se traducen en la demora y el agravamiento de nuestras víctimas. Entonces con las unidades eléctricas que tenemos actualmente, estando cargada la batería, nosotros tomamos la herramienta y ya está lista para operar. Esa es la gran diferencia. Entonces, son segundos y minutos valiosos. ¿Bien? ¿Dudas o consultas con la herramienta? Es importante que revisen sus tareas, que las desarrollen, que las entreguen, porque en definitiva este es el análisis que nosotros necesitamos que ustedes aprendan. Conocer las herramientas, cuál es la fuerza, cuáles son las distancias y para qué se utilizan. Bien, porque así nosotros podemos también determinar, mira, este RAM me sirve porque puedo lograr una distancia máxima de tanto. Tengo una fuerza máxima de tanto. Entonces muchos piensan que las herramientas son infalibles y pueden levantar el mundo. No siempre es así. Por eso nosotros como especialistas tenemos que hacer un análisis de qué herramienta es la más adecuada para cada una de las maniobras, porque si utilizamos la herramienta inadecuada o para lo cual no está diseñado, podemos correr un riesgo nosotros y además un perjuicio de dañar nuestras herramientas por no conocerlas. ¿Dudas, consultas? Sí, mi voluntario, disculpe. Dígame. Referente al motor que hace funcionar la herramienta, por ¿Ya? lo que estoy deduciendo es diésel o bencinero, ¿cierto? Es bencinero. En el caso de los que tenemos nosotros son bencineros. Motor de 4 tiempos con la utilización de benzina o gasolina. No tenemos motor petrolero en las herramientas para rescate. ¿Bien? Correcto. ¿Y el líquido hidráulico, qué ¿Ya? tipo de aceite es? ¿No se realiza mantención a eso? ¿Para siempre? Sí, a todos. Como todo motor, en el caso de los que usan motor, como todo motor, la unidad del motor, que es la mitad de este motor compresor, hay que hacerle mantenciones igual como a un automóvil o a una motocicleta. Hay que hacerle cambio de aceite a la unidad del motor, hay que cambiarle bujías cuando corresponde, el cable de bujías si correspondiera. Mantenciones que se le hacen a un motor habitualmente de gasolina. Y la unidad hidráulica, que es la otra mitad del motor, a esa hay que hacerle también algunos cambios de filtros, revisar el nivel del líquido hidráulico, y es un líquido hidráulico especial, de una viscosidad especial, que va del orden del grado entre 20 y 30 de viscosidad. No es cualquier aceite, no es como un aceite de motor de auto, no es un líquido hidráulico especial y siempre se utiliza el que es recomendado por el fabricante. ¿Bien? Correcto, gracias. Ya. Bueno, siguiendo. Nosotros ya conociendo nuestras herramientas, nosotros ya entramos en materia de decir, ya vamos a utilizar una herramienta para poder desarrollar algunas técnicas. Lo primero es forzar o volar una puerta. Entonces, el objetivo de forzar o volar una puerta es lograr un acceso adecuado para el manejo de las víctimas. Entonces, es importantísimo. Entonces, nosotros no nos podemos poner creativos, oye, vamos a cortar y vamos a hacer un dibujo aquí, porque así se me ocurrió que vamos a cortar el auto. No, nosotros no tenemos que luchar contra lo imposible. Entonces, lo más fácil a veces es abrir una puerta. Pero si la puerta está deformada, bueno, igual vamos a lograr abrir la puerta porque habitualmente por ahí es donde suben y bajan los que tripulan un automóvil. Entonces, yo entiendo cómo funciona una puerta. Por un lado tenemos bisagra y por el otro lado tenemos el cilindro o chapa. Entonces, mira, es fácil, pues la puerta siempre abre por el lado de la chapa o cilindro, y por ahí es donde lo voy a forzar porque es más fácil. Ahí tengo que hacer solamente un trabajo
con el mecanismo de cierre en este caso. ¿Bien? Entonces, creamos el espacio suficiente para el trabajo con herramientas manuales o hidráulicas, manteniendo la seguridad del operador y la víctima. Permite acceder, al abrir una puerta, podemos acceder a los pies de la víctima. Entonces, al abrir una puerta, nosotros, si es el conductor, lo vamos a ver completo de perfil, pues desde la cabeza, todo el tronco y las extremidades hasta llegar hasta los pies. Podemos ver fácilmente, al abrir una puerta, ver cómo está la condición de lesionado en este caso. ¿Bien? Antes de utilizar herramientas y decir vamos a forzar o volar una puerta, tenemos que verificar primero si las puertas abren por sí solas. Entonces, no siempre el objetivo es utilizar herramientas. A veces es solamente verificando que si la puerta abre o no abre. A lo mejor con solamente esa acción tenemos el problema resuelto. Bien, entonces nosotros para el forzar una puerta son dos conceptos distintos. Forzar la puerta es cuando trabajamos por el lado del cilindro o chapa, ahí donde está la herramienta en este caso. ¿Se fijan? Donde está la manilla. Me voy a devolver en la imagen. Ese es la chapa o cilindro. Entonces, cuando forzamos una puerta es trabajar en esta zona. ¿Bien? Y para eso nosotros utilizamos básicamente la técnica de la herramienta, que en este caso es el separador o mandíbula, con las puntas que tiene, y como su principal objetivo es separar, hacemos con alguna herramienta manual, o a veces con la misma deformidad del vehículo, que ajusto el acceso para que puedan ingresar las puntas de la herramienta. Nos apoyamos una punta cercana al pilar B y la otra punta a la altura del cilindro o chapa, en esta zona, donde está el cursor. ¿Se fijan? Porque aquí es donde está el enganche del vehículo, de la puerta en este caso, versus el pilar, y es ahí donde está cerrada la puerta. Entonces nosotros al hacer la fuerza acá, estamos desprendiendo el cilindro o chapa, en este caso, para que la puerta se pueda abrir de manera forzada. Entonces, haciendo esta maniobra, se va desplazando hasta que terminamos abriendo la puerta. Y esto es la técnica de forzar. No olvidar, forzar puerta es trabajar por el lado del cilindro o chapa. Se fijan, en este caso, la puerta quedó un tanto deformada por el impacto, pero el bombero está haciendo la maniobra de forzar la puerta, porque está trabajando entonces por el lado del cilindro o chapa. Importantísimo, como condición de seguridad, siempre tiene que estar el automóvil, la herramienta, el operador. No olviden eso, automóvil, herramienta, operador. No puede quedar automóvil, operador, herramienta. Eso es una condición insegura, porque la herramienta en algún momento empieza a acomodar y con la fuerza que tiene, imposible que nosotros la podamos detener. Entonces, si quedamos al medio entre el auto y la herramienta, podemos lesionarnos nosotros mismos y quedar comprimidos por la misma herramienta. Entonces, siempre nosotros tenemos que quedar afuera. Entonces, queda el auto, la herramienta, el operador. No lo olviden nunca. Bien. Aquí también está haciendo la maniobra en este caso, de volar una puerta. Está trabajando por el lado de las bisagras en este caso. ¿Se fijan? Porque la puerta ya la forzaron. Ya abrió por el lado del cilindro chapa y ahora está trabajando por el lado de las bisagras. Al trabajar por el lado de las bisagras, el bombero está haciendo la maniobra de volar una puerta. Volar una puerta asociado a bisagras. Forzar una puerta asociado a chapa o cilindro. ¿Qué estaría haciendo ahí el bombero? ¿Quién responde? Estaba volando una puerta, Ya, ¿y por qué? ¿Cuál es fundamenta tu respuesta? porque está en la parte de la bisagra. Perfecto. Entonces, no olviden este concepto. Cuando trabajamos al decir volar puerta, es cuando trabajamos por el lado de las bisagras.
Bien, en este caso ya la habían forzado, se fija, mira, tiene todos los signos que la forzaron. Claro, está abierta y se nota que hubo trabajo con herramienta en este caso. Pero en este caso la está volando. O sea, volarla es retirarla completamente. Forzar es cuando todavía quedan las bisagras puestas. ¿Bien? ¿Qué están haciendo los bomberos? ¿Hay otro que responda o otra postulante que responda? ¿Nadie? Nadie responde. Ahí están volando una puerta. ¿Ya? Volando. ¿Por qué? ¿Por el mismo concepto anterior o no? ¿O por otro motivo? No, por el mismo, porque está en la bisagra. Exacto. Aquí en este caso, mira, se fijan que la ausencia del pilar B porque lo cortaron. No está el pilar B. Entonces, en ese caso también están cortando el pilar B y están en definitiva volando la puerta. Porque están trabajando con todas las bisagras. ¿Dudas o consultas con respecto a forzar o volar una puerta? No mi voluntad. Perfecto. Entonces, pasamos a la siguiente técnica. Plegar o volar un techo. Fijan que hablamos primero de colisión o choque, hablamos de forzar y volar una puerta, y ahora vamos a hablar de plegar o volar un techo. Son dos condiciones distintas. ¿Bien? Entonces, el principal objetivo de plegar o volar un techo es crear un acceso desde arriba para efectuar un rescate con mayor rapidez y eficacia. Entonces, el crear más espacio para el manejo de trauma, maniobras de reanimación y soporte vital avanzado por personal profesional. Aquí es sumamente importante que tengan claro que llegar y cortar, volar o plegar un techo es una maniobra en la cual sí es relativamente rápida. Logramos una gran ventilación, una gran apertura y gran espacio inclusive para trabajar con las víctimas, pero tampoco podemos decir, oye, no, cada vez que vamos a un rescate, ya sabéis que volemos el techo nomás porque es más fácil y tenemos mucho más espacio y buena iluminación y ventilación. Pero resulta de que para poder realizarlo tienen que cumplirse algunas cosas. Primero tiene que haber una multiplicidad de víctimas, por lo menos unos 3 lesionados en el interior y a lo menos uno de ellos debe estar en condición grave. Entonces eso podría recién decirnos a nosotros, ¿sabéis qué? Necesitamos volar el techo porque tenemos que sacar a muchas víctimas en un automóvil y la única manera de poder hacerlo rápido es sacando el techo y ahí nos demoramos menos. Pero eso es una condición que la tiene que determinar quien esté al mando de las operaciones del rescate vehicular para poder decir si lo vamos a hacer o no. De todas maneras, esas estrategias las toman siempre las personas al mando, pero nosotros como operadores o como bomberos que vamos a estar participando en un rescate, tenemos que saber cómo desarrollarlo. Pero son dos condiciones distintas, plegar o volar un techo. Entonces, en este caso, como vemos en la imagen, el vehículo ya está estable y todo, vamos a hacer la maniobra primero de pliegue del techo. En este caso, hay distintas maneras de plegar el techo, puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado. Aquí vamos a revisar una de ellas, de esas tres, que en este caso es el pliegue hacia atrás. ¿Bien? Pues en este caso se plegó completo el techo hacia atrás o también podría ser solo la mitad. ¿Ya? Pero en este caso es un pliegue completo del techo. Entonces, ¿qué se hizo? Se cortó primero el pilar A, después el pilar B, después se hizo un corte arriba, que es un corte de alivio a ambos lados, no, porque en el primer corte, del pilar A, la herramienta es suficientemente capaz de cortarlo completo. Lo mismo en el pilar B, y en el pilar y el corte que va en la parte superior del techo, la herramienta no es tan grande para poder cortar el techo completo, sino no tendríamos que hacer esta técnica de pliegue. Entonces se hace un corte a un lado y después al otro lado, lo mismo de los pilares. Y luego se pliega hacia atrás el techo y se termina amarrando a la misma estructura para que ese techo no vuelva
a la posición que pueda estar inicialmente, o para evitar de que tenga algún tipo de movimiento involuntario, se termina amarrando por un acuerdo abierto a la misma estructura del vehículo. ¿Se entiende, no? Aquí hay una maniobra de pliegue lateral, una de las tantas configuraciones. Se hace los cortes en los pilares del lado donde se decide cortar. Luego se hace donde está el número 1 y el número 7. Se hacen los dos cortes de alivio. Y luego se utiliza una barreta, chuzo o elemento largo, hasta una tabla espinal, para cargar acá y hacer así igual que cuando uno pone una regla en una hoja y después pesca el papel y lo dobla, para también poder hacer el pliegue lateral, en este caso, y después se termina amarrando contra la estructura. Entonces ahí tenemos otra de las configuraciones que podemos hacer de pliegue, de plegar un techo. ¿Bien? Volar un techo es retirarlo completamente. Aquí ya no lo estamos plegando, pero va en las maniobras de la imagen superior, corte del pilar A, corte del pilar B, y la herramienta, como el pilar C es más ancho, no se puede hacer en un puro corte habitualmente. En algunos casos sí, si se pudiera hacer con una sola, en un puro corte lo hacemos porque ahorramos tiempo, pero se corta completo el pilar C, y lo mismo en el otro lado, corte de los pilares, y retiramos el techo. Bien, aquí hay en un recuadro, que en algunos casos las herramientas no son suficientemente grandes como para cortar de una sola vez el pilar C. Se puede hacer en 2 o en 3 cortes cada pilar. Se puede hacer corte 1, corte 2 y corte 3. O se puede hacer como en las otras imágenes que están en colores, corte 1 y corte 2, y a lo mejor es suficiente. La idea es hacerlo en la menor cantidad de cortes posible. Y el objetivo del volar el techo es retirar completo. Lo mismo que la puerta. En la puerta hablábamos de forzar, que era por el lado del cilindro, y volar era cuando hablábamos por las bisagras y retirar la puerta completa. Plegar es doblar hacia un lado, manteniendo el techo pegado a una parte de la estructura del automóvil, y volar un techo es retirarlo completamente. La zona es escombros. En este caso, ¿qué realizaron los bomberos ahí? ¿Volaron? Creo que volaron el techo. Exacto. Pues no está plegado hacia atrás ni hacia un lado. En este caso lo volaron. ¿Qué otra acción hicieron? ¿Se fijan lo que está en color celeste o azul? No sé de qué manera lo ven ahí. Hicieron una proyección de los cantos vivos. ¿Cierto? Importantísimo. Porque nos podríamos lesionar nosotros o las mismas víctimas cuando lo estamos retirando. Están haciendo la protección de cantos vivos. Además, también, mira, te fijas, volaron las puertas también. Las puertas las volaron. Sí. Ahí está haciendo una de las maniobras del corte de los pilares. Se fijan que la herramienta en este caso es suficientemente capaz de cortar en una sola acción. No necesitan algunos otros pilares que son más anchos, hay que hacerlo en 2 o 3 cortes, pero en algunos casos solamente con un corte. Antes de realizar cualquier corte, nosotros debemos desvestir la zona antes de cortar. Desvestir quiere decir de sacar todos los plásticos que están en el interior del vehículo, para poder visualizar si no es que hay una zona que sea muy dura, algún refuerzo, algún cable, algún elemento de un dispositivo airbag, algunos tienen unos botellines a alta presión, y al momento de cortarlos genera una liberación importante, el cual podría generar más daños tanto a los que están al interior del vehículo. Entonces, por eso, antes de cortar cualquier parte, cortar, apretar, separar o empujar, o la utilización de cualquiera de nuestras herramientas, nosotros tenemos primero que poder vestir
la zona a cortar o la zona que vamos a utilizar herramientas. Entonces, se sacan todos esos plásticos primero. ¿Y de qué manera lo hacemos? Con herramientas manuales como un destornillador, obviamente que están en nuestra unidad de rescate para, primero, descubrir todas estas zonas antes de decir, ya, aquí es donde vamos a realizar el corte. ¿Bien? ¿Qué maniobra están haciendo ahí los bomberos? ¿Están volando el techo? No me estaban plegando. Están plegando, perfectamente. ¿Se fijan que están hechos todos los cortes? Y acá están los cortes de alivio. Te hicieron un corte acá, donde estoy con el cursor, cerca del pilar C. Acá está tapado por el bombero. Y está el otro corte. Entonces están plegando el techo hacia atrás, como el primer ejemplo que vimos. ¿Dudas, consultas con respecto a los techos? ¿No? Ahora vamos a ver una maniobra, una técnica que se llama el desplazar el frontal interior. El frontal interior es todo lo que nosotros como ocupantes de un vehículo conocemos, los que hemos ido a la parte delantera del vehículo o del automóvil en este caso, es todo lo que le llamamos nosotros el tablero, todo el tablero, donde va el volante, donde va toda la parte donde va la radio, donde está la guantera, todo eso es el frontal interior. Bien, para que lo tengan claro a qué nos referimos. Frontal interior es toda esa zona que va entre las rodillas y el parabrisas. Bien, entonces, la técnica de desplazar el frontal interior es libera las extremidades inferiores, en este caso las piernas, y o descomprime el tronco de la víctima, porque también eso se podría apretar las extremidades inferiores, podría inclusive estarnos apretando hasta el tórax, ¿entiendes? Entonces descomprime el tronco de la víctima, permitiendo un espacio óptimo para el manejo de lesiones de piernas, tórax, entre otras, de diversa gravedad. Permite un perfecto manejo de la columna en toda su extensión. Entonces esto es una maniobra, una técnica fundamental. Desplazar frontal interior. Aquí hay una simulación, bueno, este es un muñeco de prueba, un automóvil que estuvo sometido a una gran energía involucrada, un vehículo moderno, en estas pruebas, testeos. En este caso, se fijan que está completamente deformado y una alta energía involucrada. Ya venció toda resistencia, inclusive absorbió mucha energía y así todo superó la barrera de seguridad que tenía, para el cual estuvo diseñado el vehículo, y traspasó y la llevó al interior del vehículo. Imagínate, pasó hasta el interior. Esto es el frontal, entendemos que es la parte del tablero. De hecho, mira, en esa, donde tiene el brazo ahí, se ve parte del volante de dirección. Bien, entonces, en este caso, podríamos que presumir fractura en tobillos, fractura en tibia peroné, fractura en rodilla, probablemente fractura en fémur. La compresión del fémur empuja hacia la cadera. Imagínate, podríamos tener unas lesiones graves en toda esta zona, sin contar el impacto que se pegó con la cabeza. Si es que este vehículo tenía airbag, a lo mejor podía haber minimizado, en este caso sí lo tenía, minimizar los daños, la parte frontal, y también podría tener lesiones en la parte de su tronco. Las extremidades superiores también podrían haber sufrido algún tipo de lesiones. Pero te fijas que aquí está completamente atrapado la víctima. Entonces, para eso nosotros necesitamos descomprimirlo. ¿Y cuál es la técnica para liberarlo en este caso? Es la que nosotros llamamos desplazamiento del frontal interior. Entonces son para víctimas que están atrapadas desde la cintura hacia abajo. Cualquier parte atrapada desde la cintura hacia abajo, desde la cintura, fémur, cadera, fémur, rodilla, tibia, peroné, pies. Estamos hablando que debemos desplazar el frontal interior. Eso es lo que tenemos que tener sumamente claro, chiquillos. Esto es pregunta de prueba.
tenemos que asociar nivel de atrapamiento versus técnica a utilizar. Entonces, si yo les digo, está atrapado a nivel pélvico femoral, ustedes inmediatamente tienen que decir, tenemos que desplazar frontal. ¿Ya? Que está de la cintura hacia abajo, desplazar frontal. Bien, no hay otra manera. Entonces, para eso nosotros tenemos que, primero, tenemos que forzar una puerta. Para efectos didácticos, aquí la puerta se voló, ¿ya? Pero no, solamente para efectos didácticos, porque para que se puedan ver bien las herramientas. No es necesario volar una puerta para desarrollar esta técnica, porque la puerta, al abrirla, ya tenemos expuesto el pilar A, toda su extensión. Recuerden que la puerta se abrió y al abrir la puerta podemos ver esta parte donde está la herramienta y el pilar también lo vemos. Entonces no es necesario volar una puerta. Bien, con solamente forzarlo podríamos desarrollar igual esta técnica. Entonces ustedes me pueden decir, sí, pero es que al volarla yo tengo mucho más espacio. Podría estar de acuerdo, pero al volar una puerta estamos perdiendo mucho más tiempo. Entonces con solamente forzarla y tener este espacio abierto, ya podemos cortar el pilar y hacer el corte de alivio acá. Bien, entonces para efecto didáctico este dibujo está sin la puerta, en este caso se voló la puerta, ¿ya? Entonces, para poder hacer el desplazamiento de frontal, corte en ambos pilares A, en ambos lados. Entonces entendemos que ambas puertas están abiertas. Corte en pilar A, corte en pilar A en ambos lados y luego corte de alivio abajo en la parte baja del pilar A la altura del zócalo. Bien, corte, corte, al otro lado también, corte, corte. Y luego desplazamos con el RAM de forma diagonal. ¿Y qué hacemos? ¿Te fijas? Levantamos y desplazamos el frontal interior y con eso liberamos a la víctima. ¿Se entiende? Corte del pilar A, corte de alivio bajo el pilar A a la altura sobre el zócalo, pero en el pilar desplazamos con el RAM. Y ahí desplazamos todo el frontal interior y mira todo el espacio que queda de lo que inicialmente teníamos atrapado a la víctima. La misma técnica. Corte del pilar A. Imagínate, este es el pilar A del lado contrario y este es el pilar A del lado del conductor. Entonces imagínate, aquí cuando ya desplazó el RAM, mira todos los que desplazó y levantó, y aquí está la seña del corte que hicimos, todo lo que también se desplazó y se abrió. La punta del vehículo, ¿se fijan cómo cae con el desplazamiento? En camiones es la misma maniobra. Corte en los pilares A, corte de alivio en la base del pilar A, y el RAM en este caso va horizontal. En automóviles va diagonal el RAM. Y en camiones va horizontal, porque en los camiones que no tienen capó, no tienen trompa, que son chatos, se hace esta maniobra. Bien, en este caso diría horizontal. ¿Dudas, consultas con el desplazamiento de frontal interior? ¿No? Desplazamiento de frontal interior, técnica asociada a atrapamiento a nivel pélvico femoral. Pregunta de prueba. Atrapamiento pélvico femoral, desplazamiento de frontal interior. Voluntario, Dígame. ¿puede repetir el último? Tenemos que tener claro el nivel de atrapamiento versus técnica a utilizar. En este caso, recién vimos desplazamiento de frontal interior.
Entonces, atrapamiento a nivel pélvico femoral, utilizamos la técnica de desplazamiento de frontal interior. Pero ahí vamos a explicar bien para que les quede un poquito más claro un poquito más adelante. Entonces, pasamos a la siguiente técnica, que es desplazamiento de la columna de dirección. Desplazamiento de columna de dirección. Entonces, con esto nosotros creamos un espacio mayor para evaluar e inmovilizar extremidades inferiores o liberar el tronco de la víctima y correcto manejo de la columna cervical y vertebral completa. Riesgosa para las víctimas y los rescatistas. No es aplicable en todos los vehículos porque va a depender del modelo del automóvil. Es difícil encontrar imágenes de víctimas atrapadas por la columna de dirección, porque habitualmente están atrapadas por toda la estructura. A veces la comprimen, es tanta la energía que está comprimido por todo el frontal interior, incluida la columna de dirección en este caso. Entonces, es difícil encontrar imágenes. Pero acá se fijan que no está atrapado por el frontal porque las piernas están libres. Se fijan que no está atrapado por el frontal interior. ¿Qué lo tiene apretado ahí? ¿El manubrio? ¿No? ¿Perdón? ¿Es el manubrio o no? El manubrio, sí. En este caso, nosotros le llamamos la columna de dirección. ¿Bien? La columna de dirección está compuesta por el manubrio, en este caso el manubrio. Entonces, comprimido a la este caso está atrapado a nivel de la columna o porción, mayoritariamente, no en esta imagen, porque cuesta encontrar imágenes de esta. La columna de dirección te tiene atrapado habitualmente desde tórax y abdomen. O de la cintura hacia arriba. Está comprimido con una técnica, como en el caso anterior hablábamos, nivel de atrapamiento versus técnica a utilizar. En el caso anterior era atrapamiento a nivel pélvico femoral y utilizábamos la técnica de desplazamiento de frontal interior. Este otro caso es a nivel de tórax, abdomen. Técnica a utilizar el desplazamiento de columna. Eso lo tienen que tener muy claro. Entonces, para poder desplazar la columna interior, en este caso, la más compleja y más difícil de desarrollar es esta, que en el cual nosotros tenemos que retirar el parabrisas primero para poder poner nuestra herramienta, en este caso el separador mandíbula, con la herramienta completamente abierta. Se le ponen unos accesorios en las puntas, que es para poder conectar unas cadenas. Estas cadenas, una cadena va y se envuelve la columna de dirección, se entrelaza y se engancha, en la otra punta de la herramienta va otra cadena que va hacia abajo del vehículo, hacia donde está el eje de dirección de la rueda delantera, se engancha, se ponen maderos entre medio de las cadenas para evitar de que se comprima la cadena contra la estructura del vehículo, que son muy blandas.
Al otro extremo también, a la altura donde estaba el parabrisas, también se ponen maderos para evitar de que, que esta cadena se entierre en la estructura y pueda hacer la fuerza necesaria. Y luego nosotros accionamos la herramienta para que se cierre, para que realice la siguiente acción. Fíjense, cerramos y la columna de dirección se levanta. Aquí hice una especie de animación. No sé si se entiende la animación. ¿Se entiende? ¿Se ve lo que estoy haciendo? Eso sería la técnica. ¿Se fijan cómo se levanta la columna de dirección? Sí, mi voluntario. Ya, entonces, esta es una técnica que si bien no está obsoleta, pero requiere de mucho entrenamiento, requiere muchos recursos adicionales, una técnica que demora mucho, hay que entenderla bastante bien, hay que conocer muy bien la herramienta, todos los accesorios que tenemos disponibles, requiere retirar el parabrisas, entonces hay una demora. Entonces, pero no confundan el desplazamiento de la columna con el desplazamiento de frontal interior. El frontal interior es otra cosa. Esta maniobra es solamente para mover la columna de dirección. No la confundan con esto. Con esto. No tiene nada que ver con esto. ¿Ya? Esto es otra técnica. Esto es desplazamiento de frontal. Esto de ahora es solamente desplazamiento de columna. Lo único que estamos moviendo ahí es la columna de dirección y el manubrio, en este caso. Mi voluntario, perdón, ¿por qué mencionó que esa técnica es peligrosa para el bombero en este caso? Dígame. No es peligroso, es más que peligrosa en realidad, es que requiere mucho tiempo, es que es peligrosa podría ser porque si no conectas bien las herramientas, las cadenas, podría desprenderse algo. En definitiva, tiene sus riesgos porque hay que saber bien la utilización, en este caso de la cadena, de dónde enganchar, porque si no enganchaste muy robusto, puedes con la fuerza desprender algo que por ser, si no lo enganchaste, en el caso en el eje de dirección abajo y lo enganchaste a una parte muy, muy blanda, podría salir despedida con la fuerza que estás aplicando. Bien al vehículo, las herramientas, todo. Se requiere de mucha práctica. Obsoleta, pero es una técnica que se sigue enseñando porque es uno de los tantos recursos que nosotros tenemos disponibles para poder desarrollar las maniobras. Bien. Actualmente tenemos técnicas para la misma función, que son técnicas que son por el interior del vehículo. Podemos apoyar en la imagen de la izquierda el separador o mandíbula en la parte del tablero o como en la imagen de la derecha, en la parte del zócalo. Uno de los extremos de la herramienta en la base de la columna de dirección y después ir empujando hacia arriba hasta que terminemos desplazando la columna. Se fijan que ocupan un puro bombero y no necesitan cadenas ni más accesorios, y en este caso es que tengas que sacar el parabrisas, no como en la técnica anterior, que requiere mucho material y mucho entrenamiento y hartos bomberos para poder desarrollarla. En este caso se podría desarrollar sola y es más rápida. Es un poco más agresiva, ¿sí? Porque se acuerdan cuando vimos al principio, altamente riesgosa para las víctimas y los rescatistas que están en el interior, porque en este caso, en este que estoy proyectando, sería una técnica exterior, pero en el caso de estas, son técnicas interiores, entonces estamos pasando con las extremidades, trabajando encima de las extremidades del lesionado. En este caso, las extremidades no están comprimidas porque esto no es atrapamiento pélvico femoral, en este caso este es atrapamiento torácico abdominal por la columna de dirección. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es mover la columna de dirección y nada más. Y con esta técnica de interior podemos utilizar la mandíbula o el ramen en este caso. ¿Se fijan?
apoyándola en una parte dura contra la columna de dirección. Antes de apoyar la herramienta en la columna de dirección, tenemos que desvestir o descubrir los plásticos que están en el volante para poder ver las partes duras en donde poder tener un buen apoyo, porque si llegamos y apoyamos la herramienta sin descubrir los plásticos, la herramienta podría resbalar o también saltar algunos de estos plásticos como una esquirla o proyectil hacia cualquier parte. Entonces, si está comprimido o aprisionado o atrapado por la columna de dirección, está atrapado o comprimido a nivel de... Bien, a nosotros nos pregunten nivel torácico abdominal o a nivel torácico o a nivel abdominal, cualquiera de las dos o juntas, a nivel torácico abdominal, entonces inmediatamente nosotros tenemos que asociar una técnica a utilizar y sería la de desplazamiento de columna de dirección. Esa es la respuesta. Nivel de atrapamiento torácico o abdominal, técnica a utilizar, desplazamiento de columna de dirección. Ese es el apellido. Es así de sencillo. ¿Qué se nos podría ocurrir antes de utilizar todas estas herramientas en una víctima que está atrapada a nivel torácico abdominal? ¿Cuál sería una premaniobra o una solución más fácil? Así como cuando dijimos, oye, antes de que forcemos o volemos una puerta, mejor veamos si abre con las manos. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, ¿qué se nos podría ocurrir antes de utilizar herramientas a una víctima que está atrapada a nivel torácico abdominal y que está comprimido por la columna de dirección? ¿Podrá ¿Qué ser podríamos? que se pueda desplazar el asiento hacia atrás? Bien, eso es una de las tantas premaniobras que hay que poder verificar. A lo mejor a problemas grandes la solución es pequeña. Problema difícil, solución fácil. Primero verifiquemos si el asiento lo podemos desplazar hacia atrás. A veces va a ser posible, a veces no, pero lo vamos a intentar y a lo mejor esa es la solución al problema. ¿Qué otra maniobra o premaniobra podríamos hacer para el problema? ¿Qué le ocurre? ¿No? Otra premaniobra que podríamos realizar, los vehículos actualmente tienen control de altura del volante o también en profundidad. Moviendo quizás la palanquita del volante podríamos levantarlo o moverlo hacia adelante, hacia atrás, empujándolo. Entonces con eso también podríamos solucionar el problema, ¿no? Junto con mover el asiento. Entonces eso sería una premaniobra. Está tipificado actualmente una premaniobra, el cortar el volante. Enseñar como una técnica al final, ¿bien? Cortar el volante, el radio, mira, aquí voy a mover el cursor, la imagen izquierda, todo el radio del volante, en este caso del manubrio, si lo cortamos aquí, supongamos que esta es la zona que lo tiene comprimido. Cortamos aquí, a lo mejor se soluciona el problema. ¿Entiendes? Entonces acá, lo que he hablado todo el rato y he sido majadero, insistente, y aquí está lo que me interesa que aprendan. Entonces nosotros, aquí hay dos colores, hay celeste o azul y rojo. De caso vamos a hablar de celeste y rojo. Entonces, vamos a hablar de que primero tenemos, que en azul tenemos asociado cabeza, cuello, tórax. ¿Ya? Entonces, tórax y abdomen. ¿Se fijan? Y abajo tenemos las extremidades inferiores y superiores, pero dejemos fuera eso. Entonces, de la mitad para abajo, extremidades inferiores, pelvis, pelvis y pelvis fémur y todas las extremidades inferiores. Entonces,
torácico, atrapamiento torácico abdominal, viendo la parte azul, atrapamiento torácico o abdominal, está atrapado por el volante o columna de dirección. Entonces nosotros, ¿qué es la técnica a utilizar? Desplazamiento de columna de dirección. ¿Y cuál es la técnica? Primero, con cadenas y mandíbula desde el exterior del vehículo, que es una de las que revisamos. Y dos, con RAM o mandíbula apoyado directamente en la columna de dirección desde el interior del vehículo. Entonces tenemos técnicas exteriores y técnicas interiores. Entonces, vuelvo atrás. Atrapamiento torácico abdominal, está atrapado por el volante o columna de dirección. Entonces la técnica a utilizar es desplazamiento de columna de dirección. ¿Y qué técnica vamos a utilizar? Primero, con cadenas o utilizar el ramo mandíbula apoyado directamente desde la columna de dirección por la parte interior del vehículo. Bien. Nivel de atrapamiento, pélvico o femoral. Entonces está atrapado por el frontal interior o tablero del vehículo. Bien, atrapamiento pélvico y o femoral está atrapado por el frontal interior del vehículo o tablero del vehículo, que es lo mismo. Entonces, desplazamiento, debemos desplazar el frontal interior. ¿Con qué técnica? Primero, forzar las puertas delanteras. Forzar las puertas delanteras, ¿se fijan? Ambas. B, realizar corte de alivio en la base del pilar A y corte superior del pilar A en ambos lados del vehículo. Corte en ambos lados, de los pilares y de las bases de los pilares, en ambos lados, aunque esté solamente atrapado el conductor o aunque esté atrapado solamente el copiloto, se hace igual ambos cortes por ambos lados. ¿Bien? Tercer punto, desplazar de manera diagonal entre el zócalo del vehículo y el tablero de este con el RAM por el lado de la víctima atrapada. Entonces siempre se desplaza con el RAM por el lado donde está la víctima atrapada, es que es por ahí donde va a desplazar más la herramienta. ¿Bien? ¿Se entiende esto, no? Esto va a quedar dentro de la materia para estudiar. Importante, chiquillos, no se queden con duda, esta lámina es sumamente importante. Refuerza todo lo que vimos hacia atrás. ¿Tienen dudas con respecto al nivel de atrapamiento versus técnica a utilizar? Sí, mi voluntario. Dígame. ¿Cuál es su duda? No, yo mencioné que se entienda. ¿Perdón? Ay. Que yo digo que se entiende, no tengo dudas. Ya, pero ¿quién dijo que tenía? Nadie tiene duda. Bien. Avanzamos entonces. Abrir un tercer acceso. Entonces ya vimos vidrio, vimos puertas, vimos desplazamiento de frontal interior, vimos techo, vimos desplazamiento frontal interior, desplazamiento de columna, y ahora vamos a abrir un tercer acceso. Abrir un tercer acceso es crear un acceso extra a las víctimas cuando los convencionales no están disponibles o son insuficientes. O sea, es abrir cualquier parte que normalmente no es una apertura del vehículo. Una apertura normal era cuando forzábamos, volábamos una puerta, ¿cierto? O quebrábamos un vidrio. Estamos viendo cosas que existen. Pero abrir un tercer acceso es crear un acceso que no existe para hacer más espacio. ¿Bien? Eso es un tercer acceso. Tercer acceso es por hacer un hoyo en el piso, es hacer una puerta en donde no existe una puerta. ¿Se entiende? Entonces es una técnica que se debe ser bien evaluada, ya que significa destruir parte del vehículo de manera irreversible. ¿Bien? Entonces aquí poniendo uno de los tantos ejemplos de un tercer acceso, podríamos decir de que, mira, en este caso los vehículos que son de dos puertas, hay vehículos de dos puertas que, por ejemplo, un Jeep, o este mismo caso, que ven en la imagen, tienen asiento en la parte de atrás, pues entonces también podrían ir víctimas o lesionados o pasajeros en la parte trasera. Entonces,
si no pueden salir por sus medios o están lesionados, tenemos que generar los espacios para poder retirarlos, porque no podemos llegar y sacarlo a tirones o haciendo movimientos inadecuados. Entonces, ¿te fijas que tenemos que hacer una puerta en donde no existe una puerta? Esto sería un tercer acceso. Primero, desplazamos el asiento delantero hacia adelante y luego hacemos corte en el pilar B, corte en la base del pilar B y un tercer corte de alivio en lo que podría ser bajo el pilar C en este caso. Y luego plegamos, así como cuando plegamos un techo, y quedamos con todo este espacio. Fíjate, tenemos un gran espacio para poder sacar una víctima. Tenemos unos tantos ejemplos de hacer un tercer acceso. Entonces acá tenemos corte, los pilares. Disculpe, que tengo una duda. Dígame. Es que el tema del techo, como que siento que el material del techo, bueno, lo es un poco más delgado que lo que es solo los laterales. Entonces, ¿no se necesita como alguna herramienta hidráulica para plegarlo en este caso? Sí, con la misma herramienta hidráulica lo vamos a hacer. Ah, ya. Así como lo estamos explicando ahora. Ya. ¿Te fijas? Mira, primero vamos a hacer un corte en los pilares, en este caso en el pilar B. Luego vamos a, una vez que hacemos los cortes, pilar B, al lado del pilar C y bajo el pilar B también, ¿te fijas dónde están con verde en la primera imagen? Luego vamos a utilizar el separador o mandíbula y lo vamos a ocupar como para comprimir, para apretar. ¿Fija? Y luego de eso vamos a utilizarlo como una palanca, como está en la flecha roja ahí, para llevarlo hacia atrás y luego lo terminamos amarrando. Y creamos el espacio suficiente. ¿Fija? Ahí solamente faltaría echar el asiento hacia adelante. ¿Se entiende más o menos lo que se hizo ahí? ¿Entiende, no? ¿Se ve? Semi-voluntario. ¿Ya? Mira, ahí se hizo lo mismo. Lo mismo. Solamente que aquí lo que no aparece, que aquí donde tengo el cursor, se utilizó la herramienta, se comprimió y se utilizó la herramienta como una palanca. Bien, eso es uno de los tantos ejemplos de crear un tercer acceso. Es hacer un espacio por donde no existe un espacio. En este caso se hizo una puerta falsa. Bien, plegándolo. En tres movimientos, ¿se fijan? En tres movimientos creamos un tercer acceso. Cortar el volante de dirección. Entonces una maniobra que es liberar el tórax o abdomen de la víctima comprimidas. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que está dentro de las premaniobras antes de poder desplazar la columna de dirección? Lo explicábamos como una técnica más, pero esto está dentro de las premaniobras, cortar el volante. Y también tiene el objetivo de liberar el tórax o abdomen que podría estar comprimido. Es una técnica que debe ser aplicada con conocimiento, ya que la energía contenida puede dañar a nuestra víctima. Y no se puede aplicar en todos los casos según el modelo del volante y el material que puedan poseer. Y recuerden que también ahora los volantes, la mayoría de los vehículos tiene airbags. Entonces no podemos llegar y cortar. Entonces tenemos que ver por dónde pueden pasar los dispositivos sin cortarlos ni comprimirlos, porque podrían estallar. Tenemos que hacerlo en los lugares en donde tengamos claro, en donde no vamos a perjudicar a nadie. Entonces es posible que sea necesario cortar los radios del volante y no el anillo, y en algunos casos es más conveniente trabajar sobre el asiento de la víctima y desplazarlo o cortarlo, lo que era la maniobra de desplazar el asiento. Siempre es importantísimo utilizar los protectores de airbag, que están dispuestos también en nuestro carro, en el R3, porque para cualquier maniobra que podamos desarrollar en el interior del vehículo, con esto evitamos de que si es que no ha estallado alguno de los dispositivos airbag, o si ya lo ha hecho, porque a veces los airbags, a pesar de que dice, ya no hay un riesgo, claro que lo hay, porque hay vehículos que tienen el desplazamiento de los airbags en distintas etapas.
y a lo mejor solo se activó la primera etapa, la segunda etapa, resulta que también podría ser un riesgo hacia el interior y estos dispositivos golpean bastante fuerte y podríamos lesionarnos. Entonces siempre, tenga o no tenga el airbag activado, se instalan estos dispositivos cubre airbag. Bien. Y el corte del volante, tomando las consideraciones anteriores, tomando en consideración que podrían tener airbag o no, y todas las condiciones de seguridad previas, cuando ya decidamos cortarlo, tenemos que hacer y cortar la sección correspondiente que decidimos cortar o la que la tiene comprimido. En este caso, en la imagen de la derecha, la parte que lo tenía comprimido era esa, la que se cortó. En definitiva, en este caso se cortó la circunferencia, el aro, y no los rayos. ¿Ya? Que en algunos casos, cortando los rayos, sale sale toda la circunferencia, en este caso el aro, pero en este caso se decidió cortar solamente parte del aro para no cortar los rayos porque probablemente decidieron que ahí a lo mejor había una condición de que no segura y por eso decidieron cortar una sección solamente. ¿Bien? Pero esas son estrategias que se deciden en el momento. Extracción de la víctima ya liberada. Entonces, con todas las técnicas que ya revisamos, maniobras y premaniobras, condiciones de seguridad o no, ya tenemos la víctima ya liberada, entonces tenemos que sacarla, extraerla. Una vez liberada del atrapamiento se procederá a la extracción aplicando las técnicas de movilización y trabajo con dispositivos tales como chaleco de extricación, tabla espinal, etc. Eso, la parte de movilización y transporte, lo van a tener clases con alguno otro de los muchachos de la bomba, pero ahí es aquí donde se aplican esas técnicas. Bien, la víctima ya liberada, entonces tenemos que utilizar todos los dispositivos de inmovilización para poder sacarla. Entonces, nosotros habitualmente ocupamos algunas técnicas, que es el método diagonal, en el cual, ejemplo, tenemos, es el conductor el que está con una X en el paso 1, es el lesionado, entendiendo que a lo mejor iba solo. Este es el lesionado, el que está con la X. La primera maniobra sería desplazar el asiento lo más atrás posible. ¿Se fijan? Con el paso 2, con la flecha roja. Y el asiento del copiloto lo más adelante posible y echando el respaldo hacia adelante. ¿Se fijan? Quedamos con un gran espacio acá. Ambas puertas abiertas del lado del copiloto. Paso 3. Poner los dispositivos de inmovilización, tabla corta, chaleco de extricación o el que se determine, por lo general chaleco de extricación. Instalamos el dispositivo. Paso 4, reclinamos el asiento del conductor. Paso 5, se fijan que teníamos todo este espacio por la puerta trasera del lado del copiloto, ponemos la tabla y retiramos al lesionado en esta zona, donde tengo el cursor. Solamente como referencia se los muestro, para que son destrezas que las van a practicar. No es parte de la evaluación de este curso, pero sí es importante que ya lo vayan conociendo. Son técnicas habituales y después en el día a día las van a ir desarrollando y lo van a aprender con mucha destreza. ¿Bien? Entonces, siempre es importante cuando hablamos de ángulos de extracción. Hablamos que tenemos un conductor en este caso. Solamente vean la imagen superior izquierda. Tenemos el conductor, que está en el círculo color negro o gris oscuro. Tenemos 0 grados, tenemos 90 grados adelante por el lado de la puerta del conductor o la del copiloto. Tenemos 25 grados hacia la parte trasera del mismo lado del conductor y 60 grados o 45, va a depender de la inclinación que tenga cada uno de los vehículos.
después lo vamos a sacar en diagonal. Entonces, siempre nosotros vamos a tratar de sacar a los lesionados o víctimas en la menor angulación posible. Entonces, siempre vamos a tratar de sacarlo en 0 grados, pero a veces no va a ser posible. Entonces, siempre vamos a tratar de sacarlo en la menor angulación posible. Mientras más ángulo tenga la salida de la víctima, rotacionales le estamos aplicando. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Los movimientos, sobre todo si son rotacionales, porque esos se transmiten a la víctima y podríamos lesionarlos más aún de lo que ya están. Entonces, siempre dependiendo en dónde se encuentre porque hay muchas configuraciones, en este caso del conductor. En la imagen superior derecha es el copiloto. En la imagen superior izquierda sería uno de los pasajeros traseros y en la última imagen a la derecha abajo podría ser uno de los pasajeros que va. Entonces todos van a tener un ángulo distinto según la orientación donde se encuentren. ¿Se entiende, no? Entonces siempre nosotros vamos a tratar de sacarlo o extraerlo hacia el exterior por la menor angulación posible o que tengamos disponible según lo que vamos a desarrollar. ¿Bien? Eso es lo importante de todas estas láminas, que siempre lo vamos a tratar de sacar en la menor angulación posible porque con eso lo estamos transmitiendo menos en movimientos y movimientos rotacionales que son perjudiciales para la víctima. ¿Bien? En vehículos volcados, dígame. Disculpe, en esa lámina hay una nota que dice que la extracción de acompañante trasero a 90 grados se considera más ventajosa, la extracción por la puerta más lejana. ¿Por qué eso? Sí, porque, a ver, ejemplo, si ponemos al conductor, vamos a poner el ejemplo de arriba, de la izquierda, el conductor, al sacarlo por la más lejana, tenemos más espacio para poder liberarlo, si bien en ambas puertas delanteras serían 90 grados, pero tenemos mucho más espacio y menos, levemente menos espacio para trabajar. Mientras que por el otro lado tendrías un poco más de espacio para poder ingresar la tabla, algún otro operador, etcétera, etcétera. Entonces, ahí te da una recomendación que si va a ser en 90 grados, sea ojalá por la parte más lejana, por los 90 grados más lejanos en este caso. Si en el caso del conductor sería por el lado del copiloto. Siempre hay disponibilidad de hacerlo por ese lado, porque si hay un muro, hay otro auto al otro lado que te lo impide, no podemos luchar contra lo imposible. Pero entendiendo que tenemos libre disposición de espacio. ¿Se entiende, no? Sí, correcto. Ya. En vehículos volcados, en este caso, están haciendo un pliegue de techo lateral. No olvidar sostener a las víctimas. Algunas podrían estar suspendidas sobre el mismo cinturón de seguridad. No llegar y cortar los cinturones de seguridad porque resulta de que al estar suspendidas podrían autolesionarse por inercia, por gravedad, y imagínate, le cortas el cinturón y cae de cabeza. Es una extremidad que ya la tenía lesionada y cae por su propio peso. Entonces, no olvidar sostener a las víctimas antes de, porque podrían estar apoyadas, inclusive, a lo mejor no pueden estar suspendidas por el cinturón, o también podrían estar sueltas, pero resulta que podrían estar apoyadas en el mismo techo, y al plegarlo resulta de que se viene con techo y toda la víctima hacia el suelo. Entonces siempre hay que sostenerlas primero, antes de hacer cualquier maniobra de corte, pliegue o cualquier cosa. Entonces tener siempre las consideraciones en los vehículos volcados en sostener a las víctimas primero antes de hacer cualquier maniobra. ¿Bien? Mira, se fijan en este caso, estaba la víctima, está suspendida por el cinturón de seguridad, mira, quedó perfectamente sentado, pero en el vehículo volcado. Entonces, a estos bomberos se les ocurrió lo siguiente: pusieron dos tablas, una para sostener
la parte de las extremidades inferiores, y la otra, la de color naranjo, y la tabla amarilla para sostenerla en la parte desde el, digámoslo, de la cintura hacia arriba. Entonces, ¿te fijas? Después de ello, cortaron el cinturón y levemente fueron bajando las extremidades con la tabla naranja, las extremidades inferiores, las fueron bajando de a poquito, hasta que lograron acostar a la víctima boca abajo sobre la tabla amarilla y después hicieron la extracción. ¿Se entiende? Entonces, la consideración en los vehículos volcados, antes de hacer cualquier maniobra, es analizar en qué condición está, en qué posición está la víctima y sostenerlas antes de hacer cualquier maniobra, si todavía está suspendida por el cinturón o no, o cuál estrategia vamos a hacer. No llegar y cortar o desplazar, tenemos que ver primero cómo está la víctima y tratar de sostenerla, protegerla también, protección blanda, dura, etcétera, etcétera, etcétera. Se redunda y no se olvida todo lo que es protección y seguridad. Importantísimo en la labor de bombero. ¿Bien? ¿Dudas? Preguntas. Estoy justo en las 2 horas de clase. Una consulta. Diga. Puede que suene ridículo, pero ¿qué pasa si alguna de las víctimas se opone a que le destruyan el auto para poder liberarlo? Si la víctima está consciente, no es ridícula la pregunta para nada. A ver, un poco antes de contestar tu pregunta. Si una víctima está lesionada y rechaza que lo atendamos, aunque ¿cómo se llama?, se esté muriendo de dolor, digo, no quiero que me atiendan, y está consciente, nosotros no la podemos atender, no está obligada a que la atendamos. El mismo caso con el tema del auto. El mismo caso. Por sentido común, la gente, claro, claramente cuando está sufriendo y quiere que la liberen, le va a dar lo mismo el tema del auto. Que pocas veces me ha tocado a alguien y diga, no me rompan el auto, a menos que estén, claro, ya estén afuera o no sea necesario, claro. Pero nosotros tampoco vamos a romper un auto porque sí. Todo este curso hablamos que la electrificación no es un fin para lograr los medios, sino que es un recurso que nosotros utilizamos para cumplir un objetivo. Pero nosotros no andamos rompiendo autos porque sí. Por eso cuando en las últimas láminas vimos que a veces si bien dijimos que vamos a tratar de sacar a las víctimas en la menor angulación posible, entonces mira, la menor angulación siempre va a ser el 0 grado, pero para poder lograr sacar una víctima en 0 grados, significa que tenemos que sacar el parabrisas trasero y deformar la parte trasera del marco del parabrisas trasero, del vidrio trasero, porque son siempre medios pequeños y resulta que para poder sacarlos por ahí, en definitiva tenemos que casi romper el auto. Pero no siempre vamos a poder hacerlo porque a veces el vehículo tiene daños que son reparables y a la víctima a lo mejor la vamos a terminar sacando en 45, en 60 grados o hasta en 90. ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer pedazo el auto, porque también es un bien que no es necesario romperlo, a menos que la condición de las lesiones amerite que tengamos que hacer algún daño en el vehículo, pero privilegiando la condición del lesionado. Ejemplo, si hay una evaluación, mira, voy a poner un caso específico. Es una persona que tiene antecedentes de que la operaron recién de la columna y se queja muchísimo, un dolor cervical, el dolor espinal, y cualquier movimiento que hagas en el vehículo le duele, entonces no nos queda otra alternativa que sacarla en los menores movimientos posibles, porque si la movemos mucho podemos perjudicarla aún más, hasta la podríamos hasta matar. Entonces por eso ahí se toman la estrategia, ¿sabes qué? La vamos a sacar en 0 grados, da lo mismo si tenemos que romper el auto o no. Nosotros vamos a después tener cuál dar las explicaciones por qué tuvimos que hacer esa maniobra.
Entonces, pero en casos que son habituales, en el cual son lesionados no de mayor cuantía, lo vamos a sacar en otra angulación, en 25, en 45, en 60 grados, 90, pero va a depender de la condición. A menos que la persona dijo, no quiero que me atiendan, perfecto. Pero cuando están inconscientes, ahí tenemos que nosotros tomar la decisión de qué hacemos o no. Si se quiere atender o no, no te puede responder. Pero nosotros ahí privilegia la atención y salvar una vida. Entonces ahí se desarrolla nomás la técnica. Bueno, y eso en este caso no va a ser una responsabilidad inicialmente de cada uno de ustedes, a menos que no salga nadie más antiguo que ustedes para tomar ese tipo de determinaciones. Pero ya que están preguntando, sí, en algún momento hay que tomar la determinación, y si es privilegiando la integridad y la salud y la vida, se realiza. Pero si alguien se opone de los afectados, bueno, no tenemos nada en contra de eso, no podemos hacer nada. Correcto. Y disculpa, otra pregunta respecto al desplazamiento frontal interior. ¿Ya? ¿No hay riesgo de que podamos romper alguna válvula del combustible y que se pueda incendiar el vehículo? Sí, claro. Siempre hay riesgo. Entonces, en el frontal interior, cuando tenemos que hacer el corte de alivio en la base del pilar A, se hace de manera, mira, lo vamos a ver si puedo devolverme hasta allá. Mira, en la imagen superior donde se ve la herramienta de corte, te fijas que va, a ver, ¿dónde está la herramienta? ¿Ven el cursor? Sí. Va completamente horizontal, no va diagonal el corte, no va diagonal así. ¿Por qué? Porque en el zócalo van los conductos de alimentación que desde donde está el estanque de combustible habitualmente, hacia la parte delantera donde está el motor. Todavía y los cables expuestos y alguien pasa a llevar un cable y todavía está energizado. Entonces, dentro de las maniobras que tenemos que hacer también está la desconexión de las baterías. La desconexión de las baterías están dentro del paso cero, de la evaluación de riesgo, de la zona segura, y desconexión de las baterías está dentro de mantener segura la escena, y al mantener segura estamos evitando generación de chispas, como también la posible activación de algunos de los dispositivos de seguridad pasiva, airbag, pretensores de seguridad, etcétera, etcétera. Tu pregunta. Podríamos pasar a llevar cualquier cosa, si por eso nosotros tenemos que conocer bastante bien los vehículos, hablar de anatomía vehicular y todo, porque tenemos nuestro enemigo en este caso del automóvil. Entonces tenemos que conocerlo bien antes de poder desarrollar cualquier maniobra técnica. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Bueno, si tienen alguna otra duda o consulta que no se acordaron de hacerla ahora, o se acordaron después, o cuando ya están estudiando, cualquier cosa, me hacen saber por interno para poder ir resolviéndola, no tengo ningún problema. Lo importante es que, no importa el problema que vamos a tener, siempre vamos a tener la solución. Eso es nuestro trabajo como bomberos. No importa lo difícil que se nos pongan las cosas, siempre vamos a tener la solución, porque para eso nos entrenamos, y es importante el entrenamiento y la constante capacitación, y no quedarse solamente con lo que me entregaron de información, siempre ir buscando más y más y más.
bueno para la autoinstrucción también es muy buena, siempre y cuando vaya de apoyo con alguien que te vaya orientando. Bien, uno no aprende el rescate titular por YouTube, sino que también es importante practicarlas, entrenarlas y asesorándose con personas que tengan la experiencia suficiente. Bien, nunca olvidar utilizar su equipo de protección personal, porque es como ir a un incendio, apagarlo sin nada. Bien, agradezco la atención de cada uno de ustedes. Ahí va a quedar mi correo, el paper se lo envío en unos minutos más y con eso van a tener completa todas las 3 lecciones. Les vuelvo a insistir, estudien todo lo que está en las lecciones. Durante la semana me envían sus trabajos, completen a los que ya me enviaron información, completen lo que ya falta, porque casi la mayoría de lo que me he estado dando cuenta nos revisaron en la marca y modelo del equipo de explicación que está en el carro de X3, que es el equipo Lucas antiguo que tenemos, ¿ya? Para que lo complementen. Los que ya lo hicieron, ahí lo revisamos, y los que no lo hicieron, traten de conseguirlo. Importante ver las especificaciones de las herramientas. A los que no estuvieron presentes, traten de juntarse, muchachos, o aunque sea virtualmente, apóyense, entréguense la información, estudien, resuelvan las dudas o consultas que tengan, no se queden con nada guardado. También retransmítanlo a sus compañeros, sean buenos compañeros en ese sentido, que es parte de la misión y la parte de la formación que deben tener como postulantes. Trabajar en equipo para que puedan también el cumplimiento de objetivos. Entonces, para esto también, estudiar en conjunto, resuelvan las dudas, sin ningún problema. Y en estos días, Alfonso González les va a informar dónde, cuándo se va a desarrollar la prueba. ¿Bien? Se va a esperar un plazo prudente para que puedan estudiar. También durante, a ver, hoy día es jueves, viernes. La próxima semana es el plazo máximo para entregar los trabajos, ¿bien? Hasta el viernes próximo es el plazo máximo, para dar una semana más, para que puedan por el tema de la tarea, ¿ya? Y ahí Alfonso les va a indicar el tema del día de cómo se va a desarrollar el tema del tema de la prueba también. Estudien, muchachos, y dudas o consultas me las pueden después hacer saber. Ahí va a quedar mi correo, y ahí, si la quieren hacer por correo o lo quieren hacer por WhatsApp o por el medio que estimen conveniente, no tengo problema. ¿Bien? ¿Tienen duda, no? No, mi voluntario. Ya, perfecto. Mira, voy a adjuntar ahora por aquí lo tenía, ¿no? El curso. Bueno, en un minuto más se lo adjunto. Bien, dejar de presentar. Correcto. Muchas gracias, mi voluntario. ¿Cómo está don Raúl? No lo había visto. Buenas noches. Don Raúl Garrido, que está acá, y Alfonso. Alfonso me parece, sí, está en silencio don Raúl. Alfonso, como le explicaba, buenas noches. ¿La alcanzaste a escuchar? Sí. Los muchachos para poder entregar la tarea, ellos me la van a enviar, ya se lo expliqué cómo, y ahí después nos coordinamos para el tema del mecanismo para la prueba, que necesariamente tiene que ser de manera presencial. Lo bueno es que hemos avanzado de fase en la comuna de Maipú, y ahí voy a tener que ver el mecanismo y las autorizaciones con el comandante para poder citarlos, si de A1, de A2, de A5 o lo que permitan, con los aforos y las medidas sanitarias correspondientes. Pero la idea es que la prueba la puedan desarrollar de manera presencial, si es conveniente, y con los aforos correspondientes,
y después una vez que las tengas todas, me las haces llegar, yo después las reviso y después damos los resultados. Pero eso vamos a dar un tiempo prudente para que también puedan asimilar la materia, resolver algunas dudas y también puedan estudiar, porque les voy a enviar la última parte de la lección también para que la puedan hacer. Ya, perfecto. Está bien, Marco. Muchas gracias por la excelente representación de tu trabajo. Fue excelente. La verdad que nunca esperé que iba a ser algo tan técnico y tan bien armado, que es lo que más me ha llamado la atención. Espero que a futuro los otros postulantes también tengan esta gran oportunidad de poder conocer de tu trabajo, de tu forma de hacer los cursos. Muchas gracias, Alfonso. Sí, la idea es eso, que todos puedan recibir la información y sobre todo la familia tercerina, que es importante. Somos pioneros en el rescate vehicular y debemos mantenernos así. Esa es la premisa y en definitiva la información es para todos y no para unos pocos. Sobre todo para si son nuevos integrantes de la gran familia. Marco, mira, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás tú hiciste una presentación de los vehículos estos, ¿cómo se llaman? Que son Sí. a benzina y son a gas, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí. Hiciste una presentación de esos también y también hiciste una presentación, me parece que era de los airbags. Sí. Que en algunos modelos donde iba, el otro modelo donde va, qué sé yo, en fin. Exacto. A lo mejor podríamos hacer después, digamos, de que se termine todo, digamos, el curso, la prueba, que sé yo, tal vez hacer una clase más con esos elementos que, para mi consideración, ¿no es cierto?, yo lo veo importante. Así Sí, que no sé ahí coordinamos para la información complementaria para claro. poder después ir avanzando un poco más. Por lo menos ya tienen las bases y los fundamentos. Sí, no, sí, es importantísimo. Ya, Marco, muchas gracias. Ahora voy a informarle a los muchachos. Algunos de los postulantes que está debiendo pueden estar debiendo fotos, algún antecedente, algún certificado. Por favor, que ahora que vamos a salir, vamos a entrar a otra fase y que a lo mejor ya podrían estar movilizándose para sacar esos últimos antecedentes que le estén faltando, ¿ya? Porque con el secretario, como se dice vulgarmente, me he hecho el leso, porque me llama bien seguido preguntándome por eso. Yo le digo, mira, se lo estoy juntando, que aquí, que allá, que esto, que otro. Entonces, le estaba dando excusas, ¿ya? Y espero que ahora ya con esta otra fase se puedan complementen ustedes sus datos, por favor, chicos, ¿ya? Así que eso será todo. Nos estamos comunicando. El otro curso que viene se los voy a informar dentro de la semana, porque tengo que ver disponibilidad también de la persona que lo va a hacer, ¿ya? Y todavía no defino cuál viene ahora, pero ojalá sea el ABC. Voy a tratar de conversar con el instructor a ver si cuando podemos empezar con el ABC. Ya, muchachos, buenas noches sería. Buenas noches, me despido. Marcela, gracias nuevamente por la asistencia y por la colaboración ahí. Y ya está en el WhatsApp del grupo la tercera lección para que la puedan estudiar. Así que ahí estamos al día. No olviden, al viernes próximo el plazo máximo de entrega de las tareas. Y en la semana nos comunicamos, Alfonso, para todo lo demás que va a quedar pendiente. Listo. Gracias, Ya, buenas noches. voluntario. Hasta luego. Pórtense mal. Muchas gracias, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están, Raúl? Buenas noches.